intentar machacar a su oponente enviando un ataque en masa al centro del escuadrón de Aníbal. Una decisión que resultaría fatal para los romanos. Anticipándose a la estrategia de Varrón, Aníbal ordenó a su caballería flanquear a los romanos hasta situarse a su espalda. Aníbal conocía al dedillo la psicología de sus oponentes y era capaz de engañarlos para que le atacaran frontalmente, de modo que sus tropas pudieran rodearles. Totalmente rodeados, los soldados romanos fueron masacrados. Solo 3.500 de ellos lograron escapar, 10.000 fueron hechos prisioneros y 70.000 murieron en el campo de batalla. La batalla de Cannas fue la mayor derrota jamás infligida al ejército romano en toda su historia. Hasta la Primera Guerra Mundial no se produciría una matanza de esas proporciones. Cannas fue una obra maestra de la estrategia militar. Pero Aníbal no fue capaz de aprovechar su sucesión de victorias. Combatió a Roma durante otros 13 años, asedio tras asedio, pero tanto la capital como las ciudades colindantes permanecían impertérritas. Podía derrotarlos en el campo de batalla, pero carecía de las armas adecuadas para hacerse con la ciudad de Roma. En el año 204 a.C., Roma pasó a la ofensiva y envió a sus tropas a atacar la ciudad de Cartago. Aníbal por fin regresó a casa para organizar su defensa. En el 204 a.C., Escipión el Africano, que ya había vencido a los cartagineses en España, convenció a Roma para que le dejara eludir a Aníbal y atacar Cartago directamente. Aníbal tuvo que volver a su ciudad para defenderla, y fue allí donde estos dos pesos pesados se vieron las caras. A decir verdad, no tenemos ni idea de las palabras que cruzaría. En cualquier caso, en el 202 se volvieron a encontrar en la batalla de Zama, en la que Aníbal fue derrotado. Se vio obligado a doblegar ante un enemigo a cuya destrucción había dedicado toda su vida. Finalmente no cumpliría los deseos de su padre. Fue expulsado de Cartago y años después, cerca de la actual Turquía, se suicidó. La derrota de Cartago al término de la Segunda Guerra Púnica obligó al imperio a claudicar de nuevo ante los deseos romanos. Se les obligó a rendirse en el año 202 a.C. Los romanos volvieron a imponerles a los cartagineses unas condiciones muy duras. Debían pagar la indemnización de guerra, es decir, un tributo a los romanos. Además, perdieron sus territorios en el extranjero, es decir, que ahora sus posesiones se limitaban a la región de Cartago. Otra condición importante de la capitulación decía que Cartago no podía entablar una guerra ni siquiera para defenderse sin la aprobación de Roma. Con Cartago despojada de su poderío militar, el ejército romano tenía el campo despejado para lanzarse a su ahora imparable conquista del mundo antiguo. Y su primer gran objetivo sería la maltrecha ciudad de Cartago. Solo tendrían que abrirse paso por las fortificaciones más robustas de la antigüedad. Año 150 a.C. Marco Porcio Catón, orador romano y bisabuelo del famoso enemigo de Julio César, se pasea por los salones del Senado romano totalmente ajeno a lo que ocurre a su alrededor. En su cabeza solo hay un pensamiento: Cartago. Catón era muy consciente de la posición estratégica de Cartago. Sabía que mientras siguiera siendo un bastión independiente, con presencia militar, su vecindad con Sicilia e Italia ponía en peligro a la flota romana. Catón quería borrarla del mapa. Numidia, la vecina y otrora aliada de Cartago, empezó a invadir los territorios cartagineses del sur. Cartago se sentía obligada legítimamente a defenderse, pero había un problema. Desde la Segunda Guerra Púnica, Cartago había prometido a Roma no levantar las armas contra ningún otro enemigo sin el consentimiento de Roma. Así pues, Roma envió una comisión para arbitrar el contencioso entre Numidia y Cartago. Uno de los delegados de la comisión era Catón. Cuando Catón vio la prosperidad que Cartago había alcanzado desde la Segunda Guerra Púnica, regresó a Roma y clamó al Senado que esa prosperidad solo podía significar una cosa: que Cartago iba a presentarse a las puertas de Roma de un momento a otro. Ya hablara de calzadas, política o tributos, siempre terminaba su discurso con la frase «Ceterum censeo Carthaginem esse
delendam, que significa, por otra parte, opino que Cartago debe ser destruida. Cartago, temiendo su inminente aniquilación y sin ayuda de Roma, tomó las armas. Por su parte, Roma envió una delegación militar y ordenó a los cartagineses evacuar su ciudad. Cuando estos se negaron, dio comienzo la Tercera Guerra Púnica. Ahora era Roma la que tenía un problema, porque de todas las fortificaciones del mundo antiguo, los muros de Cartago eran los más inexpugnables. El tiempo ha destruido la fortaleza hasta sus cimientos. Pero en el año 149 a.C., estas murallas eran la última esperanza de la ciudad. Se trataba de un sistema de amurallado en 3 fases, hecho de piedra maciza. Un circuito que cubría una enorme extensión y que se creía infranqueable. Una maravilla de la ingeniería en la que los cartagineses depositaron su confianza. Los muros tenían un perímetro de 37 kilómetros y estaban compuestos de 3 niveles defensivos. Primero, una zanja cavada junto a un muro no muy alto relleno de arena en el que se apostaría una primera línea de soldados que podrían retirarse rápidamente ante un ataque masivo. El segundo muro estaba construido en piedra y dominaba las defensas exteriores. Tras este segundo muro se erigió una tercera muralla aún más impenetrable de más de 13 metros de altura y 9 de ancho. Cada 180 metros se levantaban 15 torres en las que montaban guardia los centinelas. Dentro de estas murallas hacían su vida parte de las tropas cartaginesas, unos 20.000 hombres y 300 elefantes, siempre alerta ante cualquier ataque. El sistema de amurallado que rodeaba Cartago la convertía en la ciudad más fortificada de todo el Mediterráneo, si no del mundo entero. Contra los romanos, estas defensas tendrían que poner a prueba su fama. De ello se encargaría el legendario general cartaginés Asdrúbal. El jefe militar que lideró a los cartagineses en la Tercera Guerra Púnica fue Asdrúbal. Él se encargó de responder a los ataques de los númidas y estuvo al frente de la principal resistencia contra los romanos. Cuando las legiones romanas se acercaban a la ciudad, los cartagineses se apresuraron a organizar una fuerza defensiva. Las mujeres se dejaron cortar el pelo para hilar sogas con las que disparar las catapultas. Abrieron las puertas de las prisiones y hasta los ancianos se presentaron voluntarios. Aquellas gentes que habían sido herreros durante 20 años volvieron a intentarlo y se rearmaron en un arrebato de determinación. Una determinación que no se volvería a ver hasta el asedio de los alemanes a Stalingrado. Tras 2 meses de frenético trabajo, reunieron 6.000 escudos, 18.000 espadas, 30.000 lanzas, 120 barcos y 60.000 proyectiles para las catapultas. A pesar de todo ese arsenal, la fuerza de las milicias romanas era aplastante y la ciudad se enfrentaba sola a su propia destrucción. No quedó ni un lugar fuera del control de Roma o de sus aliados. Ninguna de las colonias pudo hacerle frente al imperio. Cartago estaba sola. La ciudad se apostó tras sus inmensas fortificaciones, esperando que, contra todo pronóstico, sus muros repelieran la inminente invasión romana. Cartago resistió el asedio romano durante 3 años. Incluso al final, cuando los romanos penetraron en las murallas, tardaron 7 días en abrirse paso, destrozándolo todo hasta el centro de la ciudadela. El asedio romano dejó a la ciudad sin vida desde el exterior. Al final, aunque no lograron abrir una brecha en el inmenso muro de tierra, se las ingeniaron para escalarlo por el mar. Dentro de la ciudad, las refriegas se fueron repitiendo calle tras calle. Aún quedaron algunos guerrilleros cartagineses, pero eran tan violentos que el comandante romano Escipión Emiliano ordenó que se prendiera fuego y se arrasara la ciudad entera. Miles de cartagineses perdieron sus vidas en aquel incendio. Fue un incendio devastador. Debió de ser un infierno para los que vivían allí, tener que huir de sus casas. Durante el asedio y la captura, Cartago había quedado diezmada. La población de la ciudad pasó de 500.000 a 50.000 personas.
Los supervivientes se vendieron como esclavos y jamás regresaron a su hogar. En tan solo 17 días, Cartago quedó totalmente destruida por las llamas. Aquel mismo año, el 146 a.C., Roma arrasó Corintios, se adueñó de Grecia y de la noche a la mañana el Mediterráneo se convirtió en su coto privado. Cartago se volvería a levantar, aunque sería Roma quien la reconstruiría, como este fantástico anfiteatro de Elgem. En el siglo III de nuestra era, Cartago florecería de nuevo como puerto comercial. A pesar de la innegable presencia romana, los espíritus de las voces de Dido, Hanón el navegante, Asdrúbal, Amílcar y Aníbal seguirían resonando por aquellos muros romanos como un reclamo al recuerdo de las asombrosas hazañas de su civilización. Y si uno escucha con atención, aún puede oír esas voces susurrando entre las ruinas de Cartago. Desde Elgem, Peter Weller.